Y después de días en los que comenzaron a llegar los cedulones sobre las contribuciones municipales 2025 y que se fueron dando a conocer muchísimos reclamos de vecinos de la ciudad que se encontraron con porcentajes muy importantes de incrementos respecto al año pasado. Se conoce en estas horas un documento, un comunicado emitido por la Unión Cívica Radical, por la oposición, que habla de un impuestazo. Dicen que violenta los principios jurídicos tributarios, tales como la racionalidad y proporcionalidad, dado que en muchos casos alcanzan niveles porcentuales por encima del 200 y hasta el 800% en algunos casos. Y todo esto sucede en un contexto de crisis económica generalizada, dicen en este comunicado, que es más extenso y que tiene otros párrafos que vamos a repasar rápidamente. Dicen que si el argumento de semejantes aumentos fuera un sinceramiento, como dice el secretario de Economía, de hecho fue lo que dijo aquí en Telediario la semana pasada, deberían hacerse cargo de su impericia y la demagogia con la que se desempeñaron en los últimos años, puesto que tanto Antonietti como usted, en referencia al intendente, son funcionarios desde el 2016 bajo el mismo signo político. Y en otro de los párrafos de este comunicado dice: ustedes declararon en plena campaña electoral un superávit para el primer trimestre de 2024 de 4.275 millones de pesos, pero para el segundo trimestre del mismo año el municipio tuvo un déficit primario de 1.900 millones que los obligó a emitir letras de 2.000 millones a poco de andar su gestión. Allí referido esto a la oración anterior, donde dicen que el aumento de los impuestos es para pagar la elección que ganaron el año pasado. Bueno, este es el documento de la Unión Cívica Radical. Vamos a consultar a Marcos Curleto, presidente de la Unión Cívica Radical Circuito Centro. Marcos, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, acabamos de leer parte del documento. Bueno, queremos que nos comente su opinión. Bueno, en realidad nosotros habíamos advertido, tanto desde el partido como desde el bloque de concejales, cuando fue el debate del presupuesto municipal, que esto iba a impactar fuertemente en el bolsillo de los riocuartenses, que se veían aumentos de un 200 y hasta un 500%. La verdad que nos quedamos cortos cuando esto se aplica técnicamente a partir de las zonas y demás indicadores que se toman en cuenta para actualizar tanto inmobiliario municipal como hemos visto casos que han surgido en estos días a través de redes sociales y en algunos medios de comunicación que han llegado a 800% en algunos casos, lo cual a todas luces es, desde un punto de vista jurídico tributario, violentar algunos de los principios y que en definitiva no hacen más que poner de manifiesto que el gobierno está pagando la fiesta de la elección municipal que le costó carísimo a los riocuartenses. Nosotros decíamos en el comunicado que los argumentos que se han esbozado, que tienen que ver con una actualización pendiente del 2017, no son válidos. Primero, porque han sido funcionarios, tanto el intendente como el secretario de Economía. Segundo, porque es mentira. Ha habido 17 modificaciones del Código Tributario desde 2016 que asumieron hasta acá, más por lo menos 8 ordenanzas tarifarias donde han ido incorporando elementos. El año pasado, sin ir más lejos, a mí me tocó ser concejal y se actualizó la tarifaria de manera tal de que por bimestre se hacía una actualización en función de la inflación, con lo cual ese no es el argumento. Y tampoco dicen que si hay servicios más caros que pagar, tienen que ver con que no solo el gobierno nacional se corrió del subsidio al transporte, sino que se corrió también en el gobierno provincial y que también les ha delegado encubierto en la Guardia Urbana la generación de agentes que encima son agentes de seguridad que no pueden actuar si hay un delito. Esas cosas no le dicen, pero fundamentalmente que no nos tomen de estúpidos y que no crean que vamos a ser cómplices, vamos a silenciar lo que a todas luces ha sido un despilfarro, donde ellos mismos dijeron que tenían un superávit de casi 5.000 millones de pesos y a poco de andar encontraron un déficit de 2.000 millones de pesos que hoy tienen que tapar metiéndole en la mano en el bolsillo a todos los vecinos en un contexto de crisis, de ajuste en el que todos estamos haciendo un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes en función de la crisis económica que atravesamos, ¿no? Bueno, para recapitular, Curleto, la semana pasada, cuando entrevistábamos a Antonietti, al secretario de Economía, él decía, detrás de esto hay una rezonificación y hoy a los vecinos se les está cobrando por lo que corresponde, por el lugar en el que viven y los servicios que reciben. Para ustedes esto no existe, no había ningún tipo de situación irregular en los contribuyentes. Mira, siempre se puede estar revisando y volviendo más eficiente y tratando de hacer más justa la carga tributaria.
eso es una potestad que tiene el Ejecutivo. Lo que sucede es que hasta el año pasado figuraban en la tributaria los topes máximos de actualización, porque uno, si se dejó estar, y como dice Antonietti, desde el 2017 no hicieron las actualizaciones, lo que no puede suceder nunca y violenta principios jurídicos tributarios es que de la noche a la mañana se acuerden de actualizar y le metan la mano en el bolsillo en un 800%, además de en un contexto de crisis, en un contexto donde también la inflación se está de alguna manera frenando o ralentizando. Con lo cual, en todo caso, lo que debería haber hecho el gobierno es poner de manifiesto las modificaciones que consideran necesarias, estableciendo los topes que venía estableciendo hasta ahora, para que no sea una metida de mano en el bolsillo de un día para otro. ¿Esto qué quiere decir? Siempre se puede mejorar la recaudación y hacer más eficiente la carga tributaria. Lo que no se puede hacer es de la noche a la mañana. Si vos dormiste durante 8 años, fuiste un demagogo cuando gobernaste y era tu mismo signo político, pasar a decir que bueno, se equivocaron y por eso ahora a algunos vecinos les llega 500, 600 o 800%. Insisto, en un contexto de crisis donde demuestran cero empatía con la gente, y donde demuestran también cero austeridad. Pero vuelvo a decir, no nos tomen de tontos. El gran argumento es que tienen que pagar una campaña que les salió carísima a todos los riocuartenses. Ahora, por último, Curleto, porque ya tenemos que cerrar, ¿qué salida hay o qué van a hacer más allá de emitir un comunicado? Lo primero, ponerlo sobre la mesa para que la ciudadanía tome conciencia, porque además estas cosas siempre surgen en enero cuando todo el mundo está de vacaciones y la verdad que se van a encontrar muchos con la noticia cuando vuelvan o los primeros días de febrero que están los vencimientos, pagar sumas que no esperaban. Lo segundo es que ya me he puesto en comunicación con el Defensor del Pueblo porque el rol fundamental de la Defensoría es atender los reclamos cuando los vecinos sienten que se avasallan sus derechos, sobre todo cuando son por parte del Estado municipal, y ya me ha dicho que han estado llegando reclamos, así que seguramente tendremos el diálogo ahí, nos pondremos a disposición. Y lo tercero será analizar si cabe alguna cuestión judicial o no para hacerlo, discutiremos también seguro con los miembros del bloque, entendiendo que la justicia, cuando se trata del poder político, suele mirar para otro lado. Ojalá que este no sea el caso y si se comprueba o si jurídicamente la Defensoría demuestra que hay algunos casos donde esto que señalamos nosotros se están avasallando derechos de los contribuyentes, es así, puede hacerse una intervención y la justicia lo tome en serio, ¿no? Gracias, Curleto. Hasta luego. Gracias a ustedes.